Continuamos aquí en Tinku Economía. Saben que nos pueden seguir a través de redes sociales, también en tinku.es, y bueno, estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en torno al cambio de los tipos de interés y el coste de la vivienda. La verdad que además con la nueva ley de la vivienda que se ha aprobado este jueves, pues estamos todos muy pendientes de los cambios que se puedan producir. Eso nos afecta porque al final el desembolso medio está 1.000 euros al mes de hipoteca si uno compra una casa a un tipo de renta de tipo variable o tipo fijo, y si la quieres alquilar también te va a costar 1.000 euros al mes, con lo cual no hay mucha diferencia entre comprar o alquilar. Lo único que tengamos la suerte de que tanto el banco nos preste la hipoteca que nos hace falta como que el alquiler nos sea aceptado por el dueño de esa propiedad o por la promotora. En todo caso, se complica mucho el acceso a la vivienda, y hay críticas a esa ley de la vivienda que parece que protege más a los ocupas que a los propietarios o a los inquilinos. Va a haber mucha discusión. Lo que cabe pensar es qué es lo que va a ocurrir después de las elecciones generales. Ahora mismo el tener esos aumentos de la hipoteca controlados y todo lo que afecta al consumo y a la inflación, la renta de nuestra vivienda, sea en régimen de alquiler o sea comprada, es algo que afecta al dinero que tenemos disponible mes a mes, es algo que nos preocupa muchísimo. Para hablar de esto y más, tenemos al otro lado del teléfono y de la línea audiovisual, para aquellos que nos vayan a seguir también audiovisualmente, a don Pablo Tellería, que es asesor financiero de certificado de EFPA y es además también uno de los responsables de relaciones con inversores de Investme.com. Muy buenas tardes, don Pablo. Muy buenas tardes, José Luis, encantado de participar. Tiene sentido que los ciudadanos a pie de calle estemos preocupados por esa disminución de la renta aparente que tenemos en nuestros bolsillos y cómo afecta eso al día a día. En la cesta de la compra hemos visto que se ha reducido de 27 artículos de media que llevábamos en la cesta a 24. Hemos visto que también compramos menos carne o productos que podrían tener un desembolso mayor, como la carne, el pescado y otro tipo de productos, y tendemos a los que son un poquito más baratos. Hemos reducido la cantidad de los artículos que compramos y además también la calidad de los mismos. ¿Deberíamos estar preocupados o no debemos preocuparnos tanto? No, evidentemente que es un tema que preocupa porque al final es la parte de la renta que tenemos para el consumo y en muchos de los casos para un consumo que es fundamental para tener una buena calidad de vida. Sí que es verdad que el tema de la inflación llegó para quedarse, probablemente por más tiempo del que inicialmente se creía o se tenía la sensación de que en el momento en que se subieran y como se subieron muy intensamente los tipos de interés, la inflación bajaría muy rápido. Lo cierto es que la inflación subyacente en la zona, en la eurozona, sigue siendo alta. La subyacente lo que hace es excluir en el cómputo, quita la energía y los alimentos frescos porque son más volátiles, y esta inflación subyacente es la que toma como referencia el Banco Central Europeo para luego en sus reuniones de políticas monetarias pues tomar una decisión sobre el camino que tienen a seguir los tipos de interés, ¿no? Si aún continúa alta la inflación, evidentemente que los tipos de interés probablemente aquí en Europa aún le veamos un poco de recorrido al alza, y eso por detrás pues también está presionando al alza al Euribor, que es lo que notamos luego en las hipotecas. Don Pablo, los políticos nos hablan mucho de prepararnos para las pensiones futuras, de lo que deberíamos empezar a ahorrar. Claro, es imposible, si se va estrechando nuestra cartera en el bolsillo todos los días, es muy difícil que saquemos 10 euros todos los días para poder ahorrar, pero evidentemente es algo que nos preocupa. Tenemos que pensar en todos nosotros, en todos aquellos que deberíamos empezar a considerar que tenemos que ahorrar algo de cara al futuro. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué herramientas hay ahora mismo? Porque una buena parte de nuestra renta, nuestra vida pasada, nuestros padres igual, y nosotros hemos seguido con esa cultura de ahorrar a través de nuestra vivienda, ¿no? de la casa que compramos, y eso quizás en otros países de nuestro entorno, en Europa, pues no es tan habitual, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer según su criterio y el criterio de Investme? Es correcto, es decir, aquí en España tradicionalmente pues el tema de invertir en ladrillo y que ese ladrillo forme parte un poco
del ahorro a largo plazo es algo habitual. Probablemente para las generaciones más jóvenes cada vez se complica más por el tema de que el acceso a la vivienda evidentemente es complicado, ¿no? Conseguir los préstamos, los tipos de interés si están altos hacen que las cuotas sean muy altas y eso también repercute en menor capacidad de ahorro, ¿no? En porcentaje sobre la renta disponible bruta. En los últimos años, seguramente en el periodo después de la crisis financiera hasta 2013-2014, la tasa de ahorro anual en porcentaje sobre la renta disponible, sobre la renta bruta, se situaba en torno a un 8,5%, bajó ligeramente entre el 2014 y el 2019, cuando comenzó la recuperación y cuando evidentemente nos animamos a gastar más. Llega la pandemia en 2020-2021, esa tasa se elevó incluso por encima del 15% porque estábamos encerrados en casa y no teníamos posibilidad de gastar. También los tipos de interés fueron a cero o a negativo y eso ayudó mucho a que las hipotecas se redujeran mucho en su importe mensual. Esta situación ha cambiado, llega 2022, los bancos centrales tienen que subir los tipos de interés de forma muy agresiva para que la inflación no haga mucho más daño. Y ahora mismo hay un análisis de Funcas que establece que probablemente la tasa de ahorro en 2022 se sitúa en torno al 7% y va a ir reduciendo considerablemente hasta estar en niveles del 6,5%. Nosotros en Invesmi siempre explicamos que es importante que lo que ganamos hoy en día, tenemos que decidir cada euro que ganamos en nuestros trabajos, con nuestros ingresos, cómo lo distribuimos, cómo lo gastamos. Y tenemos que prever que tendremos una jubilación en un futuro que probablemente a nivel público no cubra todo el sueldo, todo nuestro último sueldo, y necesitamos un complemento, ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, intentar centrarnos, aunque sea un 5%, luego coger la disciplina e intentar subir eso a un 7%, a un 10%, pequeños escalones, pero pensando siempre que en el día de mañana vamos a necesitar complementar nuestra pensión. Y a partir de aquí es donde entra un servicio como el de Invesmi, que es gestionar carteras de inversión, sea con fondos indexados, sea con planes de pensiones, para que aquellas personas que confían en nosotros y nos destinan esa parte del ahorro que está pensada para la inversión, para gastar en el futuro, pues podamos gestionarles unas carteras de acuerdo a los diferentes perfiles de riesgos. Sabemos que para muchas familias es complicado, pero es importante intentar hacer ese pequeño esfuerzo, aunque sea comenzar con muy poca cantidad. Cuanto antes comencemos, también es verdad que el esfuerzo será menor porque tendremos mucho tiempo por delante para ir acumulando capital y para ir beneficiándonos de las subidas a largo plazo en los mercados financieros. Claro, nos ha hablado don Pablo Tellería usted de esa cuenta de Invesme, esa cuenta ahorro. Parece que es directamente proporcional cuando sube la presión de la inflación, crecen los tipos de interés y es entonces cuando se empieza a remunerar más el capital de ahorro, y se da la casualidad que en esos momentos de crisis es cuando menos capital hay. Parece que eso ofrece a la ley de la oferta y la demanda, que las cosas se pagan más cuando menos hay, ¿no? En este caso el dinero se paga más. ¿Cuáles son los productos que usted cree ahora mismo? Usted me ha hablado de fondos indexados, ETFs, planes de pensiones diversificadas, en fin, ¿cuáles son los productos un poco a los que, según usted, esas cuentas de ahorro deberían enfocar los ahorros en estos momentos en los que es muy difícil, ¿no? Porque se ha hablado de deuda pública, hemos visto esas colas, esa no practicabilidad que los bancos ofrecen a la hora de comprar, por ejemplo, letras del Tesoro o bonos? ¿Cuáles son los productos ahora que serían más adecuados según su criterio? Nosotros principalmente lo dividimos en dos bloques. Uno que está más pensado, un tipo de cartera que está más pensada para un ahorro de muy corto plazo. Invertimos aquí a través de fondos monetarios. Y la otra parte, el otro bloque, sí que está pensado más para una inversión de medio y largo plazo. Por lo general intentamos poner o recomendamos que si es un capital que tú prevés que no vas a necesitar en un plazo de 3, 5 años y de ahí en adelante, enfocarlo con una cartera más pensada para la inversión, en donde seguramente asumiendo algo más de riesgo, algo más de volatilidad de esa cartera, pero se va a ir a buscar una rentabilidad un poco más alta. Si es un patrimonio, un capital que
prevemos que podemos necesitar probablemente en 9 meses, un año, año y medio. Entonces tenemos otro tipo de cartera que está más pensada para el ahorro, que es a través de estos fondos monetarios, ¿no? En cualquier caso, lo que es importante siempre es que las personas tengan un plan de inversión, un plan de ahorro inicialmente, luego ese plan de ahorro convertirlo en un plan de inversión, intentar mantener la disciplina y ser conscientes que la inversión no es un juego de corto plazo, la inversión requiere tiempo. Todos oímos historias de gente que le puede ir muy bien o gente que le puede ir muy mal en el corto plazo, pero si ponemos el foco en el largo plazo, cuando estamos acumulando mes a mes, cuando estamos invirtiendo mes a mes poco a poco en diferentes fondos globalmente diversificados, la tendencia es alcista y como le comentaba José Luis, al final lo que tenemos que intentar es que cuando nos jubilemos, pensar que el sistema que hay actualmente de reparto en España provocará, por un tema demográfico sencillamente, que las pensiones públicas futuras bajen mucho en relación con nuestra última nómina que estemos cobrando en aquel momento, ¿no? Y ahí necesitamos un complemento. Ahí, don Pablo Tellería, algunos pensamos que tenemos muy lejos esa fecha de jubilación, aunque en meses y años no la tenemos tan lejos. Deberíamos haber hecho ya los deberes a tiempo, ¿no? ¿Prevén ustedes cambios convulsivos en los mercados de ahorro a nivel mundial o global? Porque estamos muy pendientes, siempre vamos a remolque, especialmente en la Unión Europea, de lo que acontece en Estados Unidos, ¿no? Y se toman las medidas por el Banco Central Europeo en función de lo que hace la Reserva Federal. Esto probablemente no será correcto, pero siempre estamos pendientes de si suben un cuarto de punto, el Banco Central Europeo sube un cuarto de punto. Si sube medio punto, ¿prevé usted que esta tensión va a continuar en los próximos meses o se va a tranquilizar un poquito en previsiones de que ya se está anunciando que a lo mejor Estados Unidos entra este año en recesión, ¿no? Algo que ya se había hablado también por parte de Alemania, y las economías más avanzadas están en ese trance ahora mismo, ¿no? Sí, correcto. Es decir, inicialmente para combatir la inflación se necesitó de esa subida intensa en los tipos de interés. El objetivo de los bancos centrales o de la Fed o del Banco Central Europeo pues es mantener la inflación en torno a un 2%. Y el mecanismo que tienen es subir los tipos para intentar paralizar la economía, para intentar que a las empresas les cueste más acceder a la financiación, les sea más cara, que a los particulares las hipotecas y los préstamos sean más caros, y eso hace frenar la economía. No está claro si realmente entraremos en una recesión profunda o se habla del aterrizaje suave, que es, pues sí, que la economía se vaya enfriando ligeramente, que la inflación logre tender a la baja y acercarse a ese 2,5-3% que tienen un poco como inicial para el año 2024, como fijado con un poco un objetivo intermedio. Será muy difícil llegar al 2% de inflación en el 2023-2024, pero seguramente en torno a un 3-3,5 ya sería un buen dato. Si la inflación baja, si la recesión finalmente no es tan profunda, pues eso permitirá respirar un poco más de nuevo a las familias, se incrementará un poquito más la capacidad de ahorro y bueno, en cualquier caso, en el corto plazo los mercados son muy volátiles. Nosotros por eso siempre tenemos esta filosofía de inversión a largo plazo y es muy importante y cobra mucha importancia. Intentamos siempre explicarlo nosotros en nuestros posts, en nuestros artículos que publicamos y cuando hablamos con nuestros clientes, tener un colchón para emergencias, por si un día el trabajo nos da una sorpresa y tenemos que recurrir a ese colchón de emergencia e intentar evitar no tocar esa parte que se invierte a largo plazo, ¿no? Es un poco lo que te comentaba al inicio, intentar tener un plan de ahorro, un plan de inversión y luego ser disciplinados para llevarlos a cabo. Podemos hacerlo, hay personas que lo hacen por su propia cuenta, porque tienen un suficiente conocimiento, porque también tienen un tiempo para dedicarle, y hay otras personas que delegan en la gestión de profesionales pues ese tipo de planificación. Estupendo. Pues don Pablo Tellería, asesor financiero de certificado de EFPA, también responsable de relaciones con inversores de Invesme.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y atendernos y explicarnos un poquito, a ver si nos preparamos los que vamos un poquito más rezagados con esos planes de ahorro y que nos van a hacer falta tarde o temprano. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer. Gracias, buena tarde.